Vamos a hablar con Joan Carles March, él es profesor e investigador de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hay tres criterios: 500 casos por cada 100.000 habitantes, más de un 10% en la positividad de las PCR y un 35% de ocupación en las UCI. ¿Usted comparte estos criterios? Yo creo que esos tres criterios bienvenidos sean. Probablemente se podrían añadir otros, pero esos tres están bien, son correctos. Y además yo diría una cosa, hasta ahora no teníamos unos indicadores puestos encima de la mesa. Y claro, ahora que los tenemos, lo ideal sería que los cumpliéramos. Yo creo que además lo ideal hubiera sido que los hubiéramos tenido desde el inicio. Incluso diría, desde el inicio de la desescalada se deberían haber puesto una serie de indicadores que nos hubieran servido para poder saber a qué atenernos. Yo creo que pensar en 500 casos por 100.000 habitantes es una barbaridad. Son unos números altísimos. Yo siempre digo que a partir de 50 casos por 100.000 habitantes deberíamos empezarnos a preocupar, a partir de 100 actuar. Es decir, no podemos plantearnos unas medidas tan laxas, creo yo, ¿no? Y por tanto, de alguna forma, yo no entiendo cómo desde la Comunidad de Madrid no se tiene claro que ante estos números que tenemos, la actuación debería ser contundente. Yo creo que yo soy muy partidario de medidas contundentes, de medidas duras, y ir bajando a raíz de que vamos mejorando la situación. Pero medidas duras y contundentes. Y probablemente, si son duras y contundentes, pueden ser medidas más cortas. Ese criterio que usted plantea estaría más en línea, por ejemplo, con lo que hoy estamos contando, que sucede, por ejemplo, en Francia, donde se cierran restaurantes, bares, con lo que va a pasar en 19 distritos de Nueva York, donde la incidencia es sumamente inferior a la de la Comunidad de Madrid y están aplicando ya medidas bastante similares. Es que es lógico, ¿eh? Es lógico. Yo creo que pensar en llegar a una cifra de 500 nos pone en una situación muy, muy difícil. Por tanto, la clave, actuar a partir de 50 o de 100, creo yo. Además, con unas medidas que cuanto más rápido se pongan, mucho mejor. En España estamos tomando las medidas demasiado lentamente. Creo yo que deberían tomarse mucho más rápido y eso nos ayudaría a no llegar a esas cifras y, por tanto, a trabajar de una manera más eficaz para parar a este virus, a esta SARS-CoV-2 que nos está marcando la vida en este agosto-septiembre de forma muy importante en España. Y probablemente nos seguirá marcándolo en octubre con la llegada del frío, con la llegada de la gripe común, con la llegada de los resfriados y, por tanto, incrementando las posibilidades de que la situación empeore. Por tanto, la clave, medidas más rápidas, medidas en cifras mucho más bajas y medidas y actuaciones contundentes. Esa es la clave para poder hacerlo y eso es lo que está haciendo Francia, esto es lo que está haciendo Nueva York. Y también yo diría algo, creo yo que en el tema de los espacios cerrados, creo que nos estamos equivocando como medidas que ponemos en marcha. Yo creo, en la línea de lo que está haciendo Nueva York, creo que es más importante que la gente esté en la parte exterior de las terrazas, de los bares, de los restaurantes y no meterse dentro. Creo que meternos dentro es facilitar el contagio y, por tanto, ante eso, medidas más duras, medidas más contundentes y medidas en espacios cerrados para que no nos metamos en ellos y, por tanto, evitemos el contagio. Madrid ha cambiado además el criterio para hacer pruebas PCR. Ahora solo se van a realizar a quienes conviven con un positivo o a las personas que ya presentan síntomas, no a todos los contactos directos de ese positivo. Cuando se reduce el control de la pandemia, si no se diagnostica a los asintomáticos, ¿qué riesgos se asumen? Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran que si estas personas cumplen cuarentena, el efecto es el mismo y se permite que se descongestione en cierto modo la atención primaria. Pues yo creo que lo que plantea la Comunidad de Madrid son dos cosas diferentes. Yo creo que Madrid ha olvidado de forma muy importante, pero muy, muy importante, lo que es la atención primaria y la salud pública. Necesitamos una inversión mucho más importante, no solo en Madrid, sino en la mayoría de las comunidades autónomas, en la atención primaria y en la salud pública. Creo que si no invirtiéramos en la atención primaria y en la salud pública,
el hecho de hacer una PCR a los contactos es algo habitual. Necesitamos hacerla. Necesitamos, cuando una persona sale de los 10 días de estar en confinamiento o en aislamiento, debería hacerse una PCR para saber en qué situación está. Estas cuestiones creo que son fundamentales para poder avanzar y poder tener un mayor control de la pandemia. Creo que cuanto más nos alejamos de ella, cuanto más nos centramos en hacer cosas en algunos casos y en otros no, posibilitamos un problema añadido de la gestión de la pandemia. Y por tanto, que suban las cifras, que no controlemos bien los casos y los contactos y los confinamientos, aislamientos, y por tanto sería bueno también saber, como indicador, cuántas personas están en aislamiento. Eso nos ayudaría a tener conciencia del número de personas que hay que seguir, porque eso nos ayuda y nos da pistas para poder trabajar de una manera más amplia, de una manera más segura y para poder tener un mayor control de la pandemia. La OMS reconocía el pasado viernes que no sabe qué es lo que falla en España para que sea el país europeo con una mayor incidencia del virus. ¿Cuál es su opinión? Es que la realidad es que España algo ha pasado que se nos ha ido de las manos. Yo creo, sinceramente, que a partir del proceso de desescalada fue un proceso, desde mi punto de vista, demasiado rápido. Yo decía una y otra vez que teníamos que ir poco a poco. Lo dije a políticos y lo dije a la ciudadanía en intervenciones televisivas o en prensa. Creo que lo que no puede ser es querer correr. El virus está a nuestro lado y nosotros pensábamos que si corríamos nos iríamos lejos de él, y la realidad es que ha estado siempre a nuestro lado y además con un poder de contagio muy importante. ¿Qué ha pasado a raíz del proceso de desescalada? Las comunidades autónomas querían el poder, el gobierno central quiso dejarles el poder a las comunidades autónomas. Entre unas y otras no hubo coordinación de las medidas a tomar, a tener en cuenta. Por tanto, primer elemento que es grave. Segundo, los rastreadores. Falta rastreo. La necesidad de que hay comunidades autónomas que no hayan dado la importancia que tenía el rastreo. Yo creo que eso nos ha generado no un control eficaz de todo el tema de los contagios existentes. Por tanto, la necesidad de un mayor control con los rastreadores, con la salud pública y con la atención primaria ha dificultado este proceso. Tercera cuestión, lo decía antes, con el tema de los espacios cerrados. Yo creo que también ha faltado otro elemento importante y es protocolizar mucho mayor, de forma más eficaz, los encuentros familiares y de amigos. Creo que es muy importante que cualquier persona tuviera en cuenta cuáles son los criterios cuando hace una reunión familiar y una reunión de amigos. Yo siempre digo, menos reuniones y menos cantidad de gente. Eso es algo que hemos llegado ahora, pero además protocolizados. Yo creo que cuanto más protocolizados estén, mucho mejor. Esa idea de cuando llegamos a una casa de un amigo nos lavamos las manos. Si cenamos, una sola persona pone la mesa, una sola persona sirve. No nos pasamos el pan y la sal. Intentamos mantener las distancias de 1,5 metros como mínimo. Cuando terminamos la cena nos ponemos la mascarilla. Si es posible, lo hacemos en una zona, en una terraza o en una zona ventilada, fundamental, o en un patio también, ¿no? Por tanto, esas cosas deberíamos haberlas reforzado mucho más para que el virus no nos ganara la posición, no llegara tan rápido a cada uno de nosotros y, por tanto, no estuviéramos en la situación en la que estamos. Por tanto, más salud pública, más atención primaria, más protocolos de las reuniones familiares, menos espacios cerrados, menos estar en espacios cerrados, son algunas de las medidas que sin duda alguna se añaden a las 3 M's de metros de distancia, mascarillas y manos limpias. En línea con esto, en Ourense, por ejemplo, ya se prohíben las reuniones con no convivientes y en Cataluña se adelantaba que ya no habrá cenas de Navidad ni cabalgatas. ¿Confía usted en que la sociedad española en su conjunto cumplamos con medidas más drásticas para poder frenar los contagios o vamos a ser víctimas de esa picaresca endémica? Yo lo que sé es que la ciudadanía española ha cumplido en general con las medidas que nos han ido poniendo. Yo creo que el cumplimiento de la ciudadanía española cuando hubo
el tema del confinamiento general en España fue excelente, ¿no? Y además, en las encuestas del CIS decían los ciudadanos y ciudadanas que eran partidarios de medidas más duras. Yo creo que es verdad que hay gente que no cree en ellas, es verdad, pero es un grupo muy pequeño. Lo que es verdad es que la gente en general cumple las medidas y lo hace bien. Pero también es verdad que desde las autoridades ponen medidas, pero no hay un seguimiento del cumplimiento de las mismas. Yo, por ejemplo, soy partidario de más confinamientos. A partir de unas cifras determinadas, confinamiento. ¿Para qué? Para disminuir los contagios, para disminuir el número de incidencia acumulada, para disminuir la saturación del sistema, para disminuir el porcentaje de positivos en PCR. Es decir, estas cosas tienen sus efectos y la realidad que hemos visto es cuando se han confinado, y se han confinado muchas ciudades en España en estos meses de agosto y septiembre, la realidad es que disminuimos de forma importante el número de casos. Por tanto, hagámoslo. La ciudadanía quiere medidas que les ayuden a estar más tranquilos. Por tanto, es verdad que se dice que afecta a la economía, seguramente, pero lo que hemos visto es que si no hay salud, no hay economía. Por tanto, trabajemos mucho mejor la salud y eso nos va a llevar a que la economía estará más resguardada. Pero la clave, mejor salud. Hay que avanzar en que la salud esté bien protegida y esté bien protegida con medidas adecuadas de todas las comunidades autónomas, con acuerdos entre ellas y todo ello, además, haciendo una evaluación, como hemos pedido los 20 científicos que hemos firmado las 2 cartas en el Lancet, una evaluación de las medidas de la gestión de la pandemia hecha por el Gobierno de España y por el Gobierno de las comunidades autónomas, que nos sirviera para saber qué ha funcionado bien y qué ha funcionado mal. Incluso, también diría yo, que sería bueno que hubiera un conjunto de recomendaciones de un grupo de científicos amplia que nos sirviera para que todas las comunidades se pusieran a hacerlas. Creo que eso ayudaría a poner el papel de la ciencia delante de la política, que a veces, un poco salía este fin de semana una carta de sociedades científicas. Probablemente no es una cuestión de que las medidas las tomen los científicos, las medidas las tienen que tomar los políticos, pero basado en criterios científicos. La ciencia tiene que tener el poder que tiene y el poder que tiene está basado en la evidencia científica. Es verdad que en todo este tiempo hay cosas que han cambiado, es verdad, pero es verdad que también hay cosas que se saben y todo lo que hemos ido planteando creo que serían útiles, un conjunto de recomendaciones para realizar en conjunto por el conjunto de las comunidades autónomas que nos ayudara a conseguir esta cuestión que disminuyéramos el número de contagios y disminuyéramos las incidencias acumuladas del coronavirus para poder conseguir que el sistema sanitario no se sature y reforzando también la atención primaria a la salud pública como elemento clave para avanzar. Joan Carles March, profesor y investigador de la Escuela Andaluza de Salud, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias.